Cibercultura y humanidades digitales como medios de construcción de conocimiento y aprendizaje colaborativo en red, por Beatriz Garrido Ramos. Ponencia presentada al Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento en su sexta edición La revolución de los prosumers, youtubers e instagramers, celebrado el 28, 29 y 30 de abril de 2021. Comenzaremos por abordar qué se entiende por cultura del siglo XXI. Realmente nos estaríamos refiriendo a una cultura actual, universalista y global, que pasa por un momento en el que el componente tecnológico y digital juegan un papel destacado en nuestra vida y en nuestra sociedad. A ello se suma la ingente cantidad de información que circula a diario por la conocida como red de redes. Bravo indicó que la cultura abarca la realidad y también las relaciones que el hombre establece con ella. Dweck se refirió a cuestiones como la perdurabilidad en el tiempo. Y ambas reflexiones nos conducen a plantear otro concepto de interés, como por ejemplo es el de cultura digital, al que nos vamos a referir a continuación. Comenzaremos, por tanto, con unas definiciones y conceptos importantes, como son el de cultura digital propiamente dicho, el de cibercultura y el de humanidades digitales. Por tanto, ¿qué es la cultura digital? Bueno, pues estaríamos hablando de un modelo cultural actual que se distribuye masivamente en cuestión de segundos por todo el mundo y que a nivel tecnológico, en palabras de Frau Meitz, supone el cambio de paradigma o lo que ella denomina momento ciberista. ¿Y qué es la cibercultura? Si al término cultura le añadimos el prefijo ciber, hablaríamos, como en palabras de autores como Castell y Joyanes, de cibercultura o cultura de Internet. Pero, ¿qué implicaría esta cibercultura? Bueno, pues un modelo cultural mucho más complejo. ¿Y qué representaría lo que autores como Kerckhoff y Levy lo califican como tercera era de la comunicación? Por su parte, Escobar se refiere en esta cibercultura a nuevas tecnologías en dos áreas específicas, como son la de la IA, es decir, la inteligencia artificial, particularmente tecnologías de la computación y la información, y por otra parte, la biotecnología. ¿Y qué son las humanidades digitales o HD? En cuanto al concepto y definición, podríamos dedicar cierto tiempo a explicar qué se entiende por HD, pero realmente existen tantas definiciones como formas de trabajo. ¿Y qué implican las HD? Bueno, pues un tipo de trabajo colaborativo formado por personas en equipos de trabajo multi e interdisciplinares que representan, por así decirlo, la unión definitiva de lo que tradicionalmente se conoce como las humanidades y las ciencias. En definitiva, todos estos conceptos nos conducen a lo que Garrido ha denominado cultura conectada. ¿Y con qué finalidad? Pues con la finalidad de aunar un componente tecnológico y un componente digital, como decimos, con la finalidad de conectar. También debemos hablar de analítica cultural, a la que se refiere Lev Manovich, y también volvemos a preguntarnos lo mismo, ¿con qué finalidad? Bueno, pues en el caso de la analítica cultural, para la organización material de la cultura digital, que también a su vez va a facilitar su propio análisis. Otros conceptos importantes son el de ciberespacio, ciberpoder y tecnopoder. ¿Pero qué entendemos por ciberespacio? Se trataría del lugar en el que se produce la conexión cultural. Ya en la década de los 80 y los 90 se asistió a la transformación del PC. ¿Y en qué? Pues en una computadora colectiva conectada al ciberespacio, como expuso Lemos. Y ahora llegaría el momento de plantearnos ciberespacio, identidad versus tecnología, es decir, ¿existe una pérdida de esencia? A este respecto tenemos que comenzar recordando las palabras de Carlos Scolari, quien indica que las tecnologías no solo transforman al mundo, sino que influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo. En las últimas décadas, las tecnologías de la información han provocado importantes cambios culturales, eso es evidente.
Por su parte, Ayala se refirió a la cuestión de la identidad versus tecnología, exponiendo que se entiende por identidad un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Por su parte, McLuhan se refirió también a conceptos como al medio y al propio mensaje. Y en relación a esta pregunta de identidad versus tecnología y a esa pérdida de esencia, vamos a formular una primera pregunta que sería la siguiente. ¿Se entiende que hay una pérdida de identidad en el momento en el que se utiliza el ciberespacio como medio de comunicación para la creación y difusión de una información o de un producto cultural? Sirva de ejemplo, para hacernos reflexionar, la creación, por ejemplo, de un perfil falso o incompleto en cualquier red social que todos conocemos. Y también formularíamos una siguiente pregunta. En cuanto al contenido que se crea y reproduce en Internet, ¿podríamos plantear en cierto modo una pérdida de aura por llevar a cabo una reproducción de forma masiva? A este respecto tenemos que recordar el ensayo de 1936 de Walter Benjamin, en cuanto a reproductibilidad técnica de la obra de arte se refiere, puesto que hablaba de esa reproducción masiva a través de medios como el cine y la fotografía. Y podemos realizar una especie de símil comparativo con el ciberespacio y con la cantidad de contenido que se produce y se reproduce masivamente a diario en la red de redes. En cuanto al consumo de la información, recordemos que cada vez hay más generaciones nacidas y desarrolladas en un entorno puramente digital, donde su modo de consumir esa información está cambiando a consecuencia de los diferentes modos de transmisión. Por tanto, el ciberespacio es el lugar de encuentro de la cultura contemporánea, es decir, un lugar de conflictos mundiales y una nueva frontera económica y cultural, como dice Levy. Se trataría, por tanto, de un consumo de una cultura convergente, como dice Jenkins, y global, de la que prácticamente la mayoría de los jóvenes son ya partícipes. En cuanto al consumo de la información, como veníamos hablando, hay que hablar de esos jóvenes que se encuentran inmersos en el universo digital, a los cuales se denomina prosumidores, es decir, la unión de las palabras consumidores más productores. Y también hablaríamos de los nativos digitales, a los que se conoce como generación Z. En definitiva, unos y otros se sirven de los nuevos medios para conectar socialmente y buscar la información que necesitan en relación a los temas que les interesan y les preocupan. Y además tendríamos que mencionar la conocida como educación mediática. Por lo que respecta de nuevo al uso de la tecnología, Mays recuerda que ha de ponerse al servicio de una educación mediática que permita desarrollar varias competencias, para lo que hay que tener presente que se debe ser capaz de buscar información, procesarla y transformarla en conocimiento, como indica Gutiérrez. Y para finalizar, brevemente, a modo de conclusión, tenemos que recordar que la cibercultura, como expone Ayala, agrupa una serie de fenómenos relacionados con el impacto que producen las tecnologías de la información y la comunicación sobre el individuo y sus relaciones sociales. La cibercultura y las HD han modificado, por tanto, la forma de crear contenido y consumirlo, al igual que la forma de relacionarnos. Igualmente, no debemos pasar por alto que el concepto de cibercultura y el espíritu y esencia propio de las HD invitan a reflexionar sobre una cultura que es a la par digital y global, igual que colaborativa, y que contribuye a la construcción de conocimiento a nivel mundial, aspecto que en tiempos de pandemia como los que nos acontecen se tornan especialmente imprescindibles. Y para finalizar, en consecuencia, muchos autores aluden a un cambio de paradigma y a una generación de conocimiento que posibilita nuevos productos y horizontes culturales gracias a la interacción humano-máquina y a la alternativa de efectuar otro tipo de análisis de datos. Para terminar, y suscribiendo plenamente las palabras de André Lemos, el hombre siempre busca dar un paso hacia adelante y quizás, también en mi opinión, el paso más importante que ha dado en su historia es la cibercultura. Gracias por su atención.